cambió un poco la temática, porque nos dio más participación, nos hizo como pensar un poco la situación en donde estamos, y pues como que nos motiva para comenzar, ya que es una materia ya de las últimas, y pues se siente que va a ser distinta. Es como que nos motiva, pues. Gracias, Edgar. ¿Quién más? Cuéntenme igual cómo van con las entregas de Type. ¿Ya terminaron? ¿Cómo? Bueno, les falta un formato, ¿no? Todavía. Pero ¿cómo van con esas entregas? ¿Les costó trabajo hacer el vaciado de sus tamizajes? ¿Por qué, Javier? Pues buenas noches, maestra. Buenas noches a todos mis compañeros. La verdad sí me costó mucho trabajo, pero se logró a tiempo, en tiempo y forma. Y es interesante cómo vas vaciando y cómo te va dando resultados ya al último. Sí, sí, es costoso, es pesado, pero está bien, maestra. Nomás me falta el formato de maestra, pero eso ya no lo va a decir el maestro Aarón, que se va a comunicar para darnos un espacio a cada quien. Y pues estoy descansando ahorita de entrega de formatos, esa es la verdad. Gracias, maestra. Está muy bien. Sí, ¿Y cómo ven eso, esto que comentaba Javier, que pudieron visualizar ustedes en el vaciado o desde antes, ¿no? Incluso cuando ya estaban como calificando los tamizajes, ¿cómo lo vieron? A ver, Jesús Pérez. Buenas noches, maestra. Los tamizajes, pues yo voy bien porque hasta ahorita sigo con los mismos usuarios, ¿verdad? Y bueno, yo tuve porque uno de mis usuarios en 2 meses ya cumple el proceso, ¿verdad? Entonces estaba viendo la posibilidad de si podía cambiarlo o no, ¿verdad? Por el detalle que solían mis compañeros, que muchos de sus usuarios uno ya se había ido y así, entonces es lo que yo estaba pensando, ¿da? Volver a rehacer todo pues para empezar es nuevamente porque dijo la maestra que esta clase se complementaba con la de EPTA, creo. O con cuál se No, complementaba. estamos en DIPA ahorita. ¿Cuál se complementa con EPTA? La de expediente. Sí, ahorita estamos en DIPA. ¿Lipa? Ándale, Jesús. La de los Mm, tamizajes, esta es la materia que le da continuidad a lo que realizaron en con TAI. el profe Aaron. Así es. Ah, no, pues bien. O sea, a los tamizajes, ¿a qué se refiere, maestra? Sí, ustedes aplicaron tamizajes, ¿recuerdas? Sí, tres. Me Tres. refería a eso. ¿Cómo les fue con el vaciado, con la calificación? ¿Qué Ah, notaron no, batallé ustedes? mucho con el vaciado yo, porque como mi compañero y yo hicimos 5 y 5, entonces al momento de mandarlo, el profe no lo regresó porque teníamos que complementarlo para que hicieran 10 usuarios y yo sí batallé mucho con el llenado del formato CE. Se me complicó el redactar más que nada porque hubo muchos contratiempos en la aplicación de los tamizajes, ¿verdad? Sí se me complicó bastante. También durante la sesión sí batallé mucho con varios usuarios. ¿En qué sentido batallaste? Porque no ponían atención, cuando jugaban mucho, y luego yo les daba las instrucciones y a los 2 minutos ya estaban preguntando otra vez, ¿verdad? Entonces sí trabajé mucho la tolerancia con ellos. Y luego me preguntaban, ¿y qué dice aquí? Y luego en los consentimientos, ¿y para qué? ¿Y dónde va mi nombre? Y sí estaban muy distraídos los usuarios, ¿verdad? Bien, gracias, Jesús. Nada. Sí, eso es normal. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, Oscar Julián.
Hola, profe, buenas noches. La verdad, a mí en el revisado de tamizaje, pues yo los escogí al azar y escogí unos fáciles, la verdad, sin querer queriendo. Porque sí vi que mis compañeros, por ejemplo, los que aplicaron el de la rueda de colores de la vida, se las cambiaron como tres, cuatro veces, no sé, pero ellos sí se les complicó bien harto. Y aparte en el vaciado, creo que tú nos diste la clase, ¿verdad? Gracias a eso no se me dificultó en el vaciado, la verdad, ni en el calificado, solamente en el video, la verdad. Porque no lo grabé como el profesor nos lo sugirió, pero entregamos la tarea a tiempo, solamente estamos en la espera del formato de Muy y bien, ya. gracias, Oscar. Bien, pues vamos a empezar entonces. Recuerden que los tamizajes nos van a arrojar información sobre lo que fue o lo que es importante. Justo de eso vamos a hablar hoy. Recuérdenme un poquito, recuérdenme. Alejandro, dices que no entraste a la clase, pero ¿viste la clase grabada? No, no entré en la clase, maestra, pero no la he visto, no la he tomado, maestra. La verdad es que fue por un poquito falta de tiempo, este, pero pues voy a hacer lo posible por verla mañana para ya ponerme a la par con ustedes. Muy bien, gracias, Alejandro. Jennifer. Yo tampoco entré a la primer clase por falta de tiempo y también se me olvidó que era lunes. Como las teníamos los martes, olvidé que era lunes. Ok, y tampoco viste la sesión, Jennifer. No, aún no. Ok, bien. Recuérdenme, los que estuvieron en la sesión, ¿qué es la prevención? Recordemos así en términos cortos. ¿Qué es la prevención en general? ¿Qué implica hablar de prevención de adicciones? Sí, Luis. Tengo aquí que la prevención es procesos orientados a minorar, neutralizar o reducir los riesgos asociados al consumo. Muy bien, gracias Luis. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer a partir de conocer lo que son factores de riesgo y factores protectores. ¿Ustedes ya revisaron qué es un factor de riesgo y qué es un factor protector? ¿Lo recuerdan? No, miren, les voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, la clase pasada revisamos justamente los niveles de prevención. Ahora vamos a pensar un poquito en esto de los factores protectores y los factores de riesgo, precisamente porque la intervención o una intervención con fines de prevención requiere fortalecer los factores de protección. ¿Qué es un factor de riesgo? Prácticamente es una vulnerabilidad, ¿no? Aquí lo pongo como vulnerabilidad individual, quizá. Puede ser violencia familiar, pero también el entorno, lo que hablábamos la clase pasada sobre los entornos, cómo el entorno también puede posibilitar el consumo. Es decir, los factores sociales también pueden posibilitarnos. Si tenemos mayor accesibilidad a las drogas, es mucho más probable que podamos consumir, ¿no? Si hay como mucho contexto de violencia, también, ¿no? Entonces, justamente hay que pensar en estos factores de riesgo. Ustedes en sus tamizajes pudieron visualizar factores de riesgo, así como factores de protección. Todos los tamizajes están adecuados para que ustedes pudieran visualizar tanto los factores de riesgo como factores de protección. ¿Por qué nos importa también pensar en factores de protección? No sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando hacen una intervención, ¿no? Pensamos en un contexto, pensamos únicamente en lo malo, ¿no? Como en lo que se está haciendo daño, ¿no? En cómo pues la gente se encuentra en cierto estado de vulnerabilidad.
pero pocas veces visualizamos cuáles son estos otros factores, ¿no? Que sí los pueden proteger, que les dan como una red de apoyo, ¿no? Que les dan como otros espacios, precisamente para evitar un consumo de dependencia. Eh, por eso, dentro de los tamizajes también nos preocupa pensar cuáles son los factores de protección, porque para aminorar o reducir estos riesgos es necesario fortalecer los factores de protección, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la autorregulación. ¿En qué caso sería la autorregulación? Ustedes realizaron tamizajes que van en torno a lo psicoemocional. Supongamos que algunos usuarios no tienen tantas herramientas para trabajar las emociones, ¿no? Y resulta que cada vez que se sienten mal consumen drogas, ¿no? Entonces, precisamente hay que pensar en cómo fortalecer este factor de protección que puede ser la autorregulación, ¿no? Si cada que yo me siento mal voy a consumir drogas, entonces, ¿de qué manera podemos brindarles herramientas para que ellos puedan regularse de otra manera? Por ejemplo, las redes de apoyo. Aquí vamos a pensar que es una red de apoyo. Muchas veces se piensa que la red de apoyo, bueno, a ver, ustedes díganme, ¿a qué les suena red de apoyo? A ver, em, Alejandro, ¿a qué te suena red de apoyo? Sí, buenas noches. Pues una red de apoyo me suena como un andamio en el que tú te puedes, pues en el que, pues sí, un puerto seguro, por así decirlo, en el que tú te puedes apoyar para llevar un entorno pues más saludable, ¿no? Un entorno menos riesgoso para una recaída. Gracias. Dame un ejemplo de red de apoyo, por favor. Pues una red de apoyo podría ser, no sé, pues en asistir a grupo, asistir a convenciones, en centros terapéuticos pudiera ser, o sea, asistir constantemente a un centro terapéutico, a un grupo. Gracias, Alejandro. Eric, habías alzado la mano, ¿verdad? Y si no, pues adelante. ¿No? Eric, no. Javier, adelante. Una red de apoyo puede ser nuestra familia o nuestros amigos, no sé, o también lo que ponga a nuestro alcance el gobierno, pues pienso que eso podría ser nuestra red de apoyo Muy para, bien. para un usuario. Gracias, Javier. Exacto. Hay que pensar en cómo las redes de apoyo son diversas. Precisamente por eso lo preguntaba, porque a veces lo reducimos a nuestras creencias, ¿no? A veces decimos, la red de apoyo es la familia. Y hay contextos bien complicados donde la familia no es una red de apoyo. Al contrario, ¿no? Muchas veces pueden llegar a ser violentadores, ¿no? Y abusivos con los usuarios. Entonces sí es importante como repensar, sobre todo para escuchar cuáles son las redes de apoyo de estos sujetos. Sí, Antonio. Antonio o Diego, no sé quién quiere hablar. Ah, Antonio, es que yo me acuerdo que una vez vi ese tema de la red de apoyo y los protectores, entonces existe entre la familia y el grupo, un grupo de alcohólicos anónimos tal vez, pero a veces la familia también es parte o sea, a veces es la que te pone la piedra del tropiezo, entonces no es necesario de la familia, sino también puede ser una agrupación en el cual tú te sientes seguro porque no hay riesgo de que tú consumas. Gracias, Antonio. Sí, como les decía, esto va a variar mucho, ¿no? Va a variar de usuario a usuario porque precisamente, como lo menciona Antonio, a veces la familia no es una red de apoyo. A veces tampoco hay familia, ¿no? O sea, hay como muchos contextos. También, como decía Javier, hay redes de apoyo también más como gubernamentales, ¿no? Como todas estas políticas que llegan a existir precisamente como un sostenimiento de las personas. Sí, Janet. Pues es que realmente la red de apoyo es todos tenemos una red de apoyo, ya sea alguien que
vive bajo sustancia y alguien que no vive bajo sustancia. Todos contamos con una red de apoyo, ya sea familiar, de amistad o de alguna parte del entorno. Depende de la situación que pasemos y cómo sea nuestra nivel de tolerancia o nivel de cómo nos sabemos llevar con cada persona o cada persona tiene un trato diferente hacia nosotros. Gracias, Janet. Sí, sí, lo ideal sería que podamos detectar esas redes de apoyo. Habría que ver cuáles son las redes de apoyo de sus usuarios, de los participantes y en general los usuarios dentro de un centro, precisamente para fortalecer esos vínculos. No, a veces una red de apoyo puede ser la familia, pero a veces solamente son momentos de crisis, momentos de enojo, o sea, habría que pensar todo eso, ¿no? ¿Qué más puede ser un factor protector? Pues también los espacios culturales. ¿Por qué digo que los espacios culturales? Porque precisamente llega a pasar que muchos jóvenes, y bueno, yo lo veo más en jóvenes, como no tienen un espacio que habitar, ¿no? O se encuentran como muy abandonados en casa, ya sea porque los papás trabajan, ¿no? Todo el tiempo y demás, lo que hacen es como simplemente salir y consumir sustancias, ¿cierto? O sea, no buscan como algún espacio de entretenimiento, de creación, de arte, o incluso de aprendizaje que les permita generar otras dinámicas, ¿no? Al final del día terminan como atrapados dentro de este consumo porque no encuentran otras redes. Sí, Javier. Maestra, pregunta. Entonces, por ejemplo, los espacios que vemos que les ponen como rampitas para las patinetas o para andar en patines, ¿eso también podría ser como una red de apoyo para los jóvenes? Sí, claro, o sea, creo que cualquier actividad que les permita convivir, interactuar, puede ser justamente un factor protector. ¿Por qué? Porque a veces estar como sentirte en casa, ¿no? O sea, porque a lo mejor los papás trabajan, sentirte en casa solo, ¿no? Y terminar refugiándote con personas que se sienten igual de solas, pero si se dan cuenta no hay una conexión real, o sea, únicamente conviven por convivir o porque me regala la sustancia o porque me la facilita, ¿no? O todo esto, pero no hay un vínculo realmente, ¿no? Pareciera que más bien lo único que hacen es estar por estar y cada uno de manera individual. ¿Qué pasa cuando hay espacios de interacción, ¿no? Que nos obligan como a tener que aguantar al otro, que nos aguanten, que esto, que el otro, pues justamente nos permite trabajar el amor hacia el otro, el cuidado hacia el otro, el amor propio, ¿no? Y todo esto va a disminuir las posibilidades de que una sustancia sea una alternativa, una única alternativa, ¿no? Eh, por ejemplo, también tenemos, o tengo aquí, anoté la escucha empática, porque la escucha empática, y ahorita vamos a reflexionar un poquito más sobre eso. ¿Qué significaría una escucha empática? ¿Qué se imaginan? Ser comprensible con el otro. Gracias, gracias, Janet. Sí. Jesús, ¿alzaste la mano? No, ¿quién fue? Sí, eh, la Sí, escucha Jesús. empática eh, es como meterse en los zapatos de la otra persona a la cual estás tú escuchando, ¿no? Tener empatía en cuanto al problema que puede estar contando. Exacto, gracias. Sí, ser comprensivos, ¿no? Tener esta idea de que podemos comprender, ¿no? De que podemos entender cómo se siente el otro en ciertas circunstancias. Em, También esto es un factor protector porque muchas veces lo que hacen las personas, la familia, ¿no? Incluso algunas agrupaciones es invalidar lo que tú sientes, vives, ¿no? Y te dicen como, no, pero es que las cosas no son como las estás viendo, ¿no? No sé, me imagino un adolescente que se acaba de pelear con su mamá y le cuenta eso a su amigo, ¿no? O a cualquier persona, como es que me peleé con mi mamá porque no me entiende y no sabe lo que siento y esto, y de repente llega alguien y le dice, no, lo que pasa es que tú no estás entendiendo a tu mamá, o lo que pasa es que tú no sabes de la vida, o estás muy joven, ¿no? ¿Y qué pasa con esto? Pues estamos invalidando sus sentimientos.
¿Qué pasa cuando escuchamos? No importa si es verdad o si es mentira, si tiene la razón, si no tiene la razón, al menos ya se pudo desahogar un poco, ¿no? A veces también hablar desde esa posibilidad donde sí te escuchan, ya no nos deja frustrados, ¿no? Ya no nos deja frustrados. Entonces, justamente lo que yo les preguntaba, ¿no? Y por eso comenzaba con eso la clase. ¿Qué habían ustedes notado en sus tamizajes? Porque es importante ver y poder identificar estos factores de riesgo y estos factores de protección, ¿no? Este vaciado que ustedes hacen no solamente es porque, ay, queremos que se rompan la cabeza ahí viendo qué hacen con los semáforos y ver si es amarillo, que quizás es rojo, que si hay contradicción, que si no hay contradicción, todo esto, ¿no? Pero más bien, ¿qué factores ustedes logran identificar, ¿no? Aquí podemos platicar un poquito de eso. ¿Qué lograron identificar algunos? ¿Quién quiera compartir? Como factor de riesgo o factor protector. Recordemos, un factor de riesgo es algo que nos vulnera, ¿no? Nos está vulnerando, ya sea socialmente, ya sea personalmente, ¿no? Y un factor protector es algo que justamente, tal cual lo dice la palabra, es como un escudo ante eso, ¿no? Como algo que nos protege. Entonces, ¿qué han pensado sobre eso? Sí, Jesús. Nuestra, a mí me pasó algo muy raro en los mensajes, ¿verdad? Un usuario es ya de mayor tiempo aquí en el grupo, entonces sus respuestas eran, a él le hicieron la rueda de la vida, ¿verdad? Y yo le hice los míos y en todas las respuestas él puso que se aislaba demasiado y que tenía que fingir muchas veces su estado de ánimo para encajar en algún lugar, pero en otro tamizaje puso que él no tiene problemas y que cuenta con red de apoyo, que, que lucha por sus hijos, por su familia, y luego en el otro puso todo lo contrario. Entonces ahí fue donde yo me quebré más la cabeza en qué poner, ¿verdad? Porque dije, yo pensé que iba a ser de los más sencillos, sinceramente, por el tiempo que tiene en el grupo, ¿verdad? Y resultó ser de los más difíciles, demasiado difícil ese usuario, pero sí, pues su factor de riesgo, pues yo le puse que se aísla demasiado, ¿verdad? Y finge muchas de las veces sus emociones para caer bien o, o para encajar con los compañeros, ¿verdad? Eso fue lo que a mí me pasó en los mensajes. Gracias, Jesús. Sí, como una imposibilidad de poner límites, algo así. Ah, ok. Y en cuanto a los demás usuarios, dices que tú evaluaste 5, ¿no? De estos 5 que evaluaste, ¿qué más notaste de ellos? Pues ya los demás sí eran como que de 3 meses, 2 meses, un mes, y ellos pues también salían medio confundidos, pero sí hubo un poco más de congruencia en lo que anotaron y en lo que respondieron a mano, ¿verdad? Ahí sí no hubo, pues ya la mayoría fueron factores protectores y el verde, el factor de acción, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Sí, Mm, ¿factor de acción le pusieron? No, el verde. no lo he revisado. ¿Alguien tiene la respuesta? No. Atención prioritaria. Ah, ok. Atención Sí, prioritaria, ya me acordé, sí, que requiere porque mayor atención, ¿no? Entonces. sí, pero ya los demás sí estuvieron bien, ¿verdad? Sí, y ya la aplicación sí noté que el usuario que le digo el primero, sí se aisló y los demás se hacían como convivencia para decir, güey, ¿qué pones aquí? O ayúdame con esta, ¿verdad? Y sí batallé mucho con ese usuario, pero sí se logró el objetivo, ¿verdad? Que, pues, bueno, tal no le digo nada, ¿verdad? Tal no, tampoco no he investigado mucho de ese tema, apenas vamos a empezar a dar la consejería, pero sí se me complica mucho ese usuario en lo general. Ya los demás no, porque los demás sí convivo con ellos y sí sé cuando andan mal o qué necesitan. Por ejemplo, hay uno
tiene a toda su familia con él, pero él no los quiere, ¿verdad? Entonces ahí no también batallé con ese usuario. Ya, y si no quiere a la familia, ¿a quién sí quiere? Al mismo, Ok, ok. Y de estos factores que nos comentas, Jesús, en general, ¿qué pudiste encontrar? Además de, por ejemplo, este usuario que te costó trabajo porque, además de las contradicciones que presentaba, ¿no? Presenta como una dificultad para poner límites, ¿no? mm, ¿Qué encontraste en los demás? pues es que la mayoría tiene problemas en los límites por el qué dirán, o muchos es la autosuficiencia, que digan, no, pues qué van a decir de mí si pido ayuda, ¿verdad? Mejor me quedo callado. Si noté eso, que todos tienen en común eso. ¿Y de qué edades son? Uno de 19, uno de 29, uno de 55, uno de 28 y uno de 39. Gracias, Jesús. Bien. Nada. Salgo ahí del género también, ¿eh? Es algo ahí del género. Pero bueno, sí, sí. Gracias, Jesús. Bien, ahí me dejas pensando. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron no sé, los demás? A ver, Alejandra. Me acabo de ingresar a la clase. ¿Me puede dar una breve inicio, por favor? Sí, claro que sí, Alejandra. Estaba preguntándoles qué factores de riesgo o de protección identificaron en su población ahora que han hecho el vaciado de tamizajes y demás. Aquí en el centro donde yo estoy, pues ha habido muchas recaídas. Muchos han volvido a ingresar. Bueno, ahí me arrojó eso de que, bueno, la mayoría pues ha volvido a ingresar y pues hay mucho adolescente el día de hoy aquí. Grandes personas, pues nada más hay dos personas, pero sí la mayoría ha volvido a recaer y es por la falta de, más que nada que, del apoyo, falta de apoyo hacia ellos. Falta de apoyo, ¿en qué sentido se han sentido no apoyados? Eh, Más que de un apadrinaje de que alguien vaya con ellos, de que ellos se expresen y puedan hablar con alguien, más que nada. Ok, Que alguien gracias. esté, como ahorita que vamos a empezar con las hojas, ajá, así más que nada. Gracias. Justo les comentaba hace un rato que uno de los factores protectores también es esta escucha empática, que tiene que ver con este acompañamiento, ¿verdad? O sea, como el hecho de que nos escuchen, y lo veíamos la clase pasada, parece magia. Parece magia porque no necesitas a veces nada más, ¿no? Realmente no podemos solucionarle la vida a todo mundo. Si no podemos solucionar la nuestra, menos la de los demás, ¿no? Y precisamente a veces escuchar y tener este espacio donde ellos puedan decir lo que quieran, lo que les venga a la mente, lo que sienten en ese momento y que puedan reflexionar además de eso, ya puede ser una forma de protegerse, ¿no? Una forma de como disminuir estas ganas de consumo también, ¿no? O sea, de verdad yo he escuchado que muchos consumen cuando se sienten en estados de mucho malestar, ¿no? O a veces ya ni siquiera tiene que ser mucho malestar, solo ya no aguantan el malestar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es importante que vayan viendo esto. Una última persona, a ver. eh, Javier. Sí, maestra, pues yo me fijé en muchos de mis usuarios que como que eran muy como que tenían mucha permisibilidad, como que tenían la falsa creencia de que iban a poder ellos controlar la sustancia y que como que lo hacían como para ellos mismos, como juzgarse a ver si podían o no, y sus pensamientos eran muy permisivos, pues como lo hace el Craving, que te empieza
la mente a decir consume, 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 y no tienen las herramientas para surfear la ola, se puede decir, o para rodar con ella. ¿No? Yo es lo que yo identifiqué en ellos, porque salieron casi todos con factor de riesgo. No pasaron al semáforo rojo, pero sí estaban en el factor de riesgo. Casi de los tres tamizajes que se hicieron, la mayoría estuvo ahí. No sé. Eso es lo que yo noté, maestra. ¿Cómo es esta permisibilidad, Javier? Los pensamientos que dicen, yo sí la puedo controlar, decían. No, bueno, voy a darme un tirón o un pase para poder contestar o para poder yo embonar con los compañeros o si me invitan a la casa de mi novia o de, no sé, de mi suegra o algo así. Tienen la falsa creencia de que van a poder controlar todo eso. O si no tienen la falsa creencia, como que piensan que a consumiendo droga van a poder afrontar esa situación. Eso es lo que yo vi. E inclusive yo mismo sentía eso mismo. ¿En qué Sí. situaciones llegan a consumir? ¿Lograste identificar eso? ¿En qué situaciones? Pues en el estrés también, maestra, cuando les empieza la ansiedad, bueno, ya ve que la ansiedad va después del estrés. Como en algo conflictivo, no pueden gestionar bien sus emociones y para poder ellos gestionar esa situación es cuando entran al consumo de drogas. Eso yo lo vi con dos compañeros, dos usuarios. Evadir, Javier, evadir. Ok, evadir. Evadir porque no gestionan nada así. No, Bien, es correcto. bien, vamos Eso, a sí. continuar. Gracias, gracias por contarme un poquito de estas poblaciones. Bien, em, sigo compartiendo pantalla. Entonces tenemos esta balanza, las balanzas, ¿no? El ideal de balanza sería la del lado derecho, que justamente sería donde predominen más los factores de protección que los factores de riesgo. Siempre va a haber factores de riesgo, ¿no? Ya lo hablábamos la última clase, porque siempre va a haber una posibilidad, ¿no? Pese a que se hagan muchísimas cosas. Sin embargo, el hecho de que existan factores de protección y mayormente factores de protección, va a disminuir de manera significativa todo esto, todas estas alternativas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esto que decíamos, ¿no? Autorregulación, autogestión, ¿no? Manejo de las emociones. ¿Qué va a pasar justamente si tienen herramientas para gestionar las emociones que precisamente no van a buscar evadirlas, ¿no? O sea, no van a buscar evadirlas y no, por ende, el consumo no va a ser no va a ser la única opción. Claro que va a llegar como una opción, claro que a veces las personas nos agobiamos y obviamente si consumimos con anterioridad, pues vamos a volver a pensar que esa puede ser una opción. Pero ya no va a ser la única opción, ¿se dan cuenta? Porque a veces pensamos que es la única opción, ¿no? A veces pensamos que no hay otra alternativa y la idea es que ahora se piense que hay otras alternativas, ¿no? ¿Qué serían otras alternativas que ya fuimos viendo aquí? Que tengan un espacio de escucha, un acompañamiento. Hay diversas formas de acompañamiento y de espacio de escucha. Puede ser desde una madrina, un padrino, puede ser desde un espacio terapéutico, ¿no? A veces cuando están en el centro, si bien les va en un centro, pues tienen un psicólogo, ¿no? Tienen ahí a su psicóloga, a su psicólogo. Pero ¿qué pasa cuando salen? Ya no tienen psicóloga o psicólogo, ¿no? Y precisamente este seguimiento habría que pensarlo, ¿no? No para que, digo, habría que cada quien en el centro se gestiona de formas distintas, pero sí tal vez pensar en la posibilidad de decirle, oye, pues deberías continuar con tus terapias, ¿no? Fuera del centro. Oye, pues aquí estamos como agrupación, ¿no? Fuera del centro. O sea, ¿por qué? Porque precisamente son un sostén, ¿no? Es encontrar lugares que les gusten, ¿no? Por ejemplo, espacios culturales, también si a una persona le gustaba mucho estudiar y dejó de hacerlo por el consumo, si le gustaba o tiene algún sueño de, por ejemplo, Ah, por ejemplo, aprender a cocinar, ¿no? O sea, de qué manera podemos hacer esto, ¿no? Pero para ello tienen que enunciarlo primero. No sé si ustedes han notado que muchas veces lo primero que se va o lo primero que escuchamos de un paciente, de un usuario, es desesperanza, muchas veces.
¿Por qué? Porque ya no tienen tantas expectativas, ¿no? O sea, el mundo se desmorona de muchas maneras. Pierden a la familia, tienen problemas con los padres, ¿no? Pierden parejas, o sea, pasan muchísimas cosas que ellos ocasionaron. No, no los vamos a victimizar. Cada quien ocasionó todo esto, pero les duele, ¿no? Al final del día es algo que duele. Y uno puede llegar muy desanimado, ¿no? A estos espacios y para terminarla de amolar, estar encerrados, ¿no? Entonces son como muchos factores que habría que intentar escarbar de nuevo en un deseo. ¿Para qué? Para que justamente de eso se sostengan. Como si te gusta la cocina, ¿no? Si te gusta la cocina, pues vamos a ver la manera de que puedas sostener aprender sobre eso, ¿no? O quizá trabajar sobre eso, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, justo eso es lo que podemos escuchar. Javier, ¿quieres decir algo? Así como usted nos está diciendo, también el consejero, entonces es una red de apoyo importante para el usuario, ¿no, maestra? Claro que sí, sí. Eso quería comentar, maestra. Gracias, Javier. Bien, voy a continuar. Vamos a pensar en las funciones de ustedes como, como preventores. Esta clase va a consistir un poquito en pensar esta cuestión ética, desde qué hacemos nosotros aquí como preventores, como consejeros, pero digo, aplica para ambos, pero vamos a pensar en la prevención para que no se me confundan de clases. ¿Qué implica hablar de ética? ¿Qué implica hablar de ser un preventor, una preventora? Em, Hay un posicionamiento ético siempre. ¿Qué significa esto de lo ético? Hay también una intención, al menos desde aquí, desde donde construimos la prevención en el IBES, de un intento por la horizontalidad, ¿no? Y la toma de decisiones. ¿Qué significa todo esto? Para ustedes, ¿qué les viene a la cabeza cuando digo ética? No necesita hacer una super definición, pero ¿qué les viene a la cabeza? Lo Sí, Javier. políticamente correcto, maestra. Híjoles, Alejandro, ta- justo no es lo políticamente correcto porque eso es la moral, ¿no? O sea, alguien que te marque con la moral te va a decir esto está bien, esto no está bien, ¿no? La ética más bien tiene que ver con un compromiso, con responder a algo desde algún lugar, ¿no? Precisamente no se trata de hacerlo bien, de hacerlo mal, porque y ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Hay una actividad que les tengo preparada. Pero, porque ¿quién nos dice qué es lo bueno y lo malo realmente? ¿No? ¿De dónde sacamos eso, no? Entonces, es contextual, si se dan cuenta, ¿no? A veces es bueno una cosa y en otro contexto eso es bueno, eso es malo, ¿no? Y o sea, como que va variando. Por eso no vamos a pensar en lo políticamente correcto, sino en cómo nosotros podemos responder desde cierta posición, ¿no? Nosotros hemos ido aprendiendo cosas en esta formación. Han ido aprendiendo cosas, ¿no? Y la idea es que con eso que han ido aprendiendo, respondan. Ya no desde el mismo lugar, ya no son la madrina, el padrino, ¿no? Ya no son únicamente eso. Hay que pensarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como consejeros? Am, Javier y luego Janet. Maestra, pues, pues yo pienso hay que tratar a los demás como quieras que a ti te traten con respeto y dignidad y sobre todo respetar las costumbres de la comunidad a la que vas a asistir, ¿no? Algo así me viene a la cabeza. Gracias, Javier. Eso está muy bonito. Respetar las costumbres es respetar al otro, ¿no? En su totalidad. Eso me gusta. Gracias, Javier. Janet. Pues yo iba a dar más referencia como a la conducta y el compromiso que tenemos en cada situación, ya sea laboral o social. Muy bien, gracias, Janet. Sí, es esto que les comentaba, ¿no? Ustedes han ido adquiriendo conocimientos y eso ya implica no ser ignorantes en ciertas cosas. No ¿a qué me refiero con ser ignorantes? A ignorarlas. Ok, no, que no es una ofensa, simplemente es, no vamos a ignorar cosas que hemos ido reflexionando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería?
posicionarse éticamente, pues saber que muchas veces uno como consejero, como preventor, como tallerista, pareciera que está frente al grupo. ¿Y qué pasa cuando estás frente al grupo? Que puedes ejercer un poder mayor. ¿No? Y entonces hay que reflexionar eso. ¿Por qué? Porque no podemos abusar de eso. Por ejemplo, les cuento mi conflicto personal cada que voy a clínicas. Es muy difícil para mí eh, estar con los servidores, porque aparte así les llaman, ¿verdad? Estar con los servidores porque todo el tiempo me quieren atender y van a decir, ay, maestra, ¿en serio? Pues sí está súper padre. Pues yo creo que no, porque al final del día lo están haciendo por un tema de que deben de hacerlo. O sea, no es una cuestión de que yo les caí bien y bueno, por eso me tratan así, es que tienen que hacerlo como servidores, ¿no? ¿Y qué pasa? Que entonces yo tengo una posición de poder en ese lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están a mi disposición. Si yo les digo a los servidores, oye, tráeme una mesa aquí, ellos ven la manera y la traen. Resuelven, resuelven. Y eso es cierto, y ustedes lo saben porque trabajan en centros. Entonces, ¿de qué se trata? Precisamente de decir, híjole, qué difícil, porque lo que vamos a intentar es no abusar de eso, no abusar de la posición que tenemos porque estamos frente a un grupo y ellos nos ven como eso, como el padrino, como la madrina, como el director, como la psicóloga, el psicólogo, como el consejero, como la consejera. ¿Y eso qué implica? Estar arriba, ¿no? Y ahora, ¿a qué vamos con esto? A la horizontalidad. ¿Qué significaría la horizontalidad en este sentido? ¿A qué le suena entonces? Javier. Estar como en el nivel de ellos, ¿no? En la misma posición, no estar más arriba más por encima de ellos o de ellas. Exacto, que ellos no estén por debajo de nosotros, ¿no? De eso se trata, porque muchas veces, y ustedes se habrán dado cuenta ahora con su intervención, nosotros también somos personas que seguimos aprendiendo. O sea, a mí me ven hablando aquí con ustedes, ¿no? Y digo con ustedes porque así me siento, porque yo aprendo de ustedes también. ¿No? A lo mejor yo tengo una trayectoria que me hace decir, bueno, he aprendido varias cosas, pero definitivamente ustedes también han aprendido muchas cosas y lo que hacemos es compartir este conocimiento para aprender todos juntos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros estamos frente a un centro, perdón, frente a los usuarios, que no podemos dar por hecho que ellos no saben? Al contrario, hay que darles la palabra, ¿no? Hay que decirles, a ver, o sea, ¿tú qué sabes de esto, no? A ver, ¿tú qué sabes de tus emociones? Porque a veces creemos que sabemos más que ellos. Y creo que caer en eso puede ser un grave error en términos éticos. Entonces, bueno, les comparto de nuevo, permítanme. Bien, en este sentido, me gusta pensar que podemos reflexionar precisamente frente a nuestra posición como preventores y preguntarnos qué significa dar un taller de prevención, qué significa ser un preventor y una preventora. Y bueno, a veces podemos pensar que yo tengo todo el conocimiento, por ejemplo, yo puedo llegar y darles un taller o una exposición más bien de 2 horas, de 1 hora, en donde les explico qué son los factores de riesgo. Y te digo, así como yo lo hago con ustedes, no, pues los factores de riesgo son tal, 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 y le saco toda la definición, ¿no? Y saco definiciones y doy ejemplos personales y les digo, no, pues es que los factores de riesgo son estos, ¿no? Y todo es una proyección mía, porque es lo que a mí me pasa, ¿no? Esos son mis factores de riesgo y ya ahí estoy ventaneándome toda. Entonces, mejor que ustedes se ventaneen solitos, mejor que los usuarios se ventaneen. ¿Qué significa eso? Que no va a haber nadie que sepa más de sus factores de riesgo que los propios usuarios, ¿no? Si yo quiero decirles o quiero que reflexionen sobre sus factores de riesgo, pues lo que puedo hacer sí es darles una definición y luego preguntarles, bueno, a partir de esto, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuáles creen que son sus factores de riesgo? ¿En qué momentos se sienten vulnerables? ¿En qué momentos tienen ganas de drogarse, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias, ¿no? O sea, como todo esto. ¿Por qué? Porque ellos son los que lo saben. Entonces,
pongo aquí, ¿no? Como pregunta es, ser preventor en este sentido sería dar una cátedra sobre drogas, sería infundir miedo o juzgar, ¿no? Que esto lo hablábamos la clase pasada, significa que vamos a intentar que les dé miedo drogarse y por ende ya no se van a drogar, ¿no? Era lo que justo comentaba, que a veces se dan talleres sobre el tipo de drogas y las consecuencias que tiene, y me parece que es adecuado en el sentido de que muchas veces los usuarios no saben lo que consumen, ¿no? A veces se meten cosas, se meten un montón de sustancias y no saben qué implica, ¿no? No saben todos los componentes químicos que tiene y lo feo que afecta a tu cuerpo orgánicamente. Y eso puede beneficiar en el sentido de reflexionar. Pero no se trata solamente de infundirles ese miedo y decirles, no, es que si te drogas te va a pasar esto, esto y esto, ¿no? O sea, hay que reflexionarlo, ¿no? O más bien, sería construir contención y reducir el riesgo en la comunidad, ¿no? Y aquí pongo algunas imágenes, precisamente porque ustedes ya lo fueron trabajando en Type, ¿no? Lo que son los grupos terapéuticos. Y me gustaría que me dieran su opinión sobre qué de diferente fue para ustedes llevar a cabo este grupo terapéutico, qué implicó ser un círculo, ¿no? Y no ser el que está al frente de los demás explicando algo, ¿no? Precisamente aquí les pongo una imagen dos imágenes que que taché, porque quizá justo dar estos talleres de prevención no significa que ustedes sean conocedores de todo, ¿no? Van a seguir aprendiendo y no significa que ellos no sepan, ¿no? Al contrario, saben mucho. Entonces, estos grupos, estos círculos, lo que permiten es una escucha de verdad, ¿no? Porque si habla mi compañero, mi compañera, pues no está atrás de mí, no me estoy distrayendo, ¿no? Puedo mirarlo, puedo ver de qué está hablando, puedo ver sus ademanes, ¿no? O sea, puedo como visualizar todo esto, al igual que el operador, ¿no? Quien lleva todo el círculo. Y tampoco se trata de estar regañando, castigando, porque pues de nuevo no tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal, ¿no? Que era algo que les comentaba cuando les platicaba sobre los tamizajes. ¿Qué va a pasar si un usuario les dice es que me quiero ir a drogar? Entonces lo vas a mandar ¿Qué hacen cuando les dicen que se quieren drogar? ¿A dónde, o sea, los vamos a escuchar, les vamos a decir, bueno, pues en qué momento te quieres drogar, ¿no? ¿Con qué te quieres drogar, ¿no? O simplemente los vamos a mandar a una junta, ¿no? Con el padrino para que le dé una plática. ¿Qué hacemos, ¿no? En esos casos, precisamente, sería la duda. Y sobre todo, como preventores, lo ideal sería em, que respondan desde esta escucha y no desde el castigo y no desde el regaño, ¿no? No desde estarlo juzgando. ¿Qué piensan? ¿Cómo les fue a ustedes cuando hicieron sus círculos? ¿Qué de diferencia ven en ello? A ver, Eric. Yo cuando hice mi círculo, pues sí se notó una gran diferencia, ¿no? Porque como usted lo dice, pues al final estamos aprendiendo nosotros también, ¿sí? Entonces dentro del círculo, o sea, lo que yo logro entender es más que nada, es compartir las opiniones, ¿sí? De cada uno y no ser yo el que se tiene que llevar el círculo, el que tiene que decir si están bien haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Al contrario, solamente dejar que se expresen su sentir, cómo se han sentido o cosas así. E irlos guiando, ¿no? Si yo escucho algo interesante, entonces la puedo preguntar. Ahí, como, y a ver, platícanos más sobre esto, ¿no? Entonces creo que por ahí, o unir cosas, ¿no? Seguramente cuando hicieron sus círculos, algunos usuarios hacían, ¿cómo le dicen? Puente, ¿no? Entre ciertas cosas. Entonces, quizá hacer esas señalizaciones también son interesantes, ¿no? ¿Qué resulta de decir, mira, ya te diste cuenta o ya se dieron cuenta que varios de nosotros o de ustedes, ¿no? Como ustedes se sientan mejor hablando, pasamos por estas situaciones? Sí, Eva. Yo quería como contar mi experiencia, pero si quiere termine. No, no, adelante, Ah, termina. ok. Este,
Yo, de hecho, pues me gustó mucho como cambiar, como yo pues ya daba como sesiones grupales, pero las hacía así como dice usted, ¿no? Porque así fue como el método que a mí me enseñaron, de hacerlas como tipo explicativas, de que, por ejemplo, qué son los factores de riesgo, de protección. Cuando empiezo a tomar aquí pues la certificación, pues empiezo como a comprender que ellos también necesitan como expresar sus ideas, lo que pasa, lo que viven. Entonces ahora pues mis sesiones las hago así, o sea, sí pongo algunas diapositivas como para explicarles ciertos conceptos, pero yo los dejo como que hablen, ¿no? Incluso a veces se me desvían como completamente del tema, pero a veces hasta como que no se pelean, pero sí como que todos quieren hablar y como que siento que incluso de las sesiones, somos varios psicólogos que estamos ahí, sí me han dicho así como que es que nos gusta más como las de usted porque usted sí deja que estamos como platicando y nos deja como expresarnos, incluso siento que se expresan como más libremente. Entonces sí noté como que hay una diferencia muy grande cuando dejas que ellos hablen. Entonces, pues sí, siento que es muy bueno hacerlos así como en los círculos. Gracias, Eva. Sí, muchas gracias. Bien, pues esa es la intención, ¿no? Que ellos justamente puedan hablar, que esto no se vuelva como un apadrinamiento, que no sea una junta, ¿no? Que sea otra dinámica, ¿no? Que es un poquito lo que vamos a ir pensando. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Los círculos terapéuticos, metodológicamente hablando, es decir, que todas sus actividades las puedan realizar de esta manera circular, puede ser beneficioso. Podemos hacer diferentes actividades y seguir siendo un círculo, pero ya el ser un círculo les permite ver a todo el grupo, les permite que ellos se puedan ver, ¿no? Que también eso es importante, que se puedan escuchar, ¿no? Porque de nuevo, si lo hacemos como yo estoy atrás de mis compañeros y pues me voy a distraer, me voy a aburrir, al rato voy a andar así, ya me voy a dormir, o sea, van a pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, justo la intención es que esto no ocurra. Bien, gracias por sus participaciones. Mm, continuando. Precisamente y siguiendo el tema, vamos a preguntarnos quiénes somos frente a este grupo. Eh, y aquí estaría bueno que vayan pensando en las diferencias y si ya lo han hecho, si ya han pensado en estas diferencias también. Dentro dentro del centro y dentro de las posiciones que seguramente varias y varios de ustedes tienen, pues tenemos a la madrina y al padrino. ¿No? Que también está bien, o sea, la madrina y el padrino son un sostenimiento de otra forma. Este tiende a aconsejar, ¿no? Y prohíbe, también es cierto que prohíbe, ¿no? Si a mí como madrina llega alguien en la madrugada y me dice es que me quiero drogar, entonces lo que hago es decirte, no, espérate, no lo hagas, ¿no? Entonces ahí ya estoy como prohibiendo. Y empiezo a contar mi experiencia, ¿no? Creo que eso es justo una metodología. Que lleva a cabo una madrina y un padrino, que lo que intentan hacer pues es esta compaginación de historias para decir, espérate, porque sí se puede seguir adelante o sí se puede hacer de otra manera. También tenemos a lo que sería una coordinadora o coordinador, que justamente se va a encargar de cuidar una estructura, es decir, los tiempos y las metas del taller, ¿no? Supongamos que yo ya tengo todo el taller, ya lo tengo estructurado, y entonces lo que voy a intentar es que todo eso cuadre, ¿no? Voy a coordinar, ¿no? Te voy a decir como, a ver, tú acá, a ver, ahora pásenme esto para acá, ¿no? A ver, ya terminó tu tiempo de exposición, vámonos, ¿no? Todo eso va a pasar dentro de esas son las funciones de un coordinador. Y por último tenemos a una operadora, operador o facilitadora, facilitador. ¿Qué significa esto? Lo que busca es la horizontalidad, va a facilitar y hacer una dinámica grupal. Como bien mencionaban, no se trata de que ustedes tengan que llevar el control de todo, sino más bien de que puedan orientar, ¿no? Esto que les decía, si escuchan algo interesante, pues ahondar sobre eso. Si ven que ya se está apagando el grupo, pues vamos a hacer una dinámica de activación física, ¿no? O una dinámica de diversión. ¿Para qué? Para que justamente el grupo se vuelva a activar, etcétera. Eh, bien, aquí justo me gustaría retomar esto que ya les he ido diciendo, que justamente el usuario es el que conoce su vida, ¿no? Es importante que recordemos esto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, o sea, cuando ustedes los escuchan, se van a dar cuenta que sí saben lo que les pasa.
A lo mejor no conscientemente, ¿no? Y tampoco vayan a ser tan injustos y decirles, no, es que tú sí sabías y no quisiste verlo, ¿no? Pues no, no es tan fácil. Pero justamente no lo pueden ver porque no lo hablan, ¿no? Es como una contradicción ahí. Entonces, cuando lo pueden hablar, se pueden dar cuenta. Pueden caer estos, ¿cómo dicen? Como, me cayó el 20, ¿no? Mira, no había pensado eso. Porque aunque es algo que es latente, ¿qué quiere decir latente? Que está todo el tiempo ahí, no significa que me dé cuenta de eso. Supongamos, es como el corazón, ¿no? Todo el tiempo está latiendo y no todo el tiempo lo siento, ¿no? Entonces, justamente es algo similar. Tenemos que darles el espacio, la apertura, para que ellos puedan darse cuenta de esas cosas. Eh, ¿De qué se trata entonces de diferenciarnos de la posición como madrinas y como padrinos cuando somos preventores? Claro, yo puedo seguir siendo una madrina, puedo seguir siendo un padrino, si así lo deseo, pero si me voy a poner en la posición de preventor, ya implica otro lugar, ¿vale? Ya implica otro lugar, que es esto que les mencionaba sobre la ética de un preventor o de un consejero. No, no se trata de una terapia de pares dentro de la prevención. Em, Ahorita ustedes me cuentan qué diferencias ven, sino justamente, y aquí lo menciono, aprender desde la comunidad. ¿Qué significa esto? Validar la subjetividad. Recordemos que es la subjetividad, pues es cómo cada uno vive las cosas, por así decirlo, ¿no? De manera sencilla, es justamente validar esta historia única y las razones que hay detrás de cada sujeto para el consumo. ¿Qué piensan? ¿Han pensado o se han dado cuenta de estas diferencias entre ser un operador de un preventor y una madrina o un padrino? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Sí, a ver, Alejandra, compártenos. Alejandra, ¿te dicen madrina en la clínica? Sí, y como usted lo acaba de decir, pues ellos se sienten, una vez yo compartía con ellos, ellos se sienten obligados a servirte porque están aquí, ¿verdad? Y sí hay una gran diferencia cuando hicimos el círculo y cuando pues los padrinos hablan, ¿verdad? Porque cuando es el círculo ellos entran en confianza, ellos se sienten como más, como sin miedo al hablar a que el padrino los vaya a terapiar, a que los vaya a juzgar, ¿verdad? Porque pues en sí cuando están en la junta que con el padrino, ¿verdad? Que pues empieza la terapia, ¿verdad? Ellos se ya van a terapiarnos, ¿no? Y entrando en círculo a platicar, pues se sintieron más con confianza, más, ellos hasta mismo dijeron que sintieron algo para poder expresar más mejor de ellos. Sacaron cosas que a lo mejor no lo podían hablar con los padrinos por temor a que los padrinos empezaran con su terapia fuerte. Gracias, Alejandra. ¿Y qué implica justamente, tú dices que te dicen madrina, pero eres madrina, no eres madrina? No, yo nada más estoy encargada aquí de la oficina, pero pues ellos a todos, a las personas pues les acostumbran a decir padrinos, madrinas, entonces yo estoy aquí nada más al frente sí, de la recepción, pero Ay, ellos gracias. se sienten obligados, yo creo que a todas las personas que ven aquí, ajá, les dicen padrinos o madrinas, y sí ha habido una gran diferencia en trabajar como padrino a trabajar en círculo. Gracias, Alejandra. A ver, ¿quién más? ¿Quién de aquí sí es padrino? Puros chavitos. No lo sé, ¿eh? Lo voy a dudar. ¿Quiénes somos padrinos? Digo, ¿quiénes somos, No, yo no soy madrina ni padrino. ¿Quiénes son padrinos? Además de Dani, de Eric, de Oscar. ¿Ya no hay más padrinos aquí? Antonio. A ver, Dani, ¿qué haces como padrino? ¿Qué hace un padrino? Ah, como tal, dentro de la agrupación, Sí, pues el rol que cumple un padrino, al menos dentro de esta institución en la que yo me encuentro, es que cuando un paciente o un interno tiene como alguna emoción o no sabe qué viene a hacer cuando pasa por alguna situación, y pasa mucho que después de una visita, pues la familia le dice algo que no le gusta y tiene ideas como de me quiero fugar o no sé qué hacer o estoy triste o de plano, pues no, no sé qué hacer. Sí, el rol como un padrino, pues es que ellos de planta, pues tienen a alguien de confianza y como aparte de su psicólogo que tienen, pues con un padrino es como de decirle la verdad o decirle pues, lo que sientan, y porque pues uno ya
como ya pasó por eso o ya tiene más experiencia, pues lo puede decir cómo es que uno ha hecho. Y aparte de, más que nada por las tribunas que nosotros tenemos, al contar nuestro historial, ellos se compaginan y por eso tratan de hablar con uno de nosotros para, para ver qué pueden hacer, ¿no? Cuando tienen algún sentimiento, cuando pasan por alguna situación de tristeza, de enojo, de resentimiento, cualquier situación así, el rol como un padrino pues es estar ahí, escucharlos y darles una sugerencia de qué es lo que pueden hacer. Exacto, ¿no? Eso es lo que va a hacer un padrino, intentar como esto que decía Dani, ¿no? O sea, que me parece muy cierto que como tienen más experiencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es como yo decirte cómo hacerle para salir tal vez de tu crisis de, no sé, de después de ver la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? Ok, hay momentos en los que va a ser necesario apoyarte de tu padrino o de tu madrina, pero habrá otros momentos, o justamente la idea de estos talleres es que no se trate de un apadrinamiento o un amadrinamiento, sino justamente de, a ver, o sea, si tú me estás diciendo que te sientes mal cada que viene tu familia porque te cuentan cosas buenas, cosas malas, ¿no? Puede ser ambas. Por ejemplo, yo eh, estuve en una comunidad terapéutica donde se intentó dar a la fuga, y digo se intentó dar a la fuga porque además era difícil que se diera la fuga, pero ahí no es necesario que se fuguen, o sea, pueden pedir su alta voluntaria y sin problema. Pero justamente lo que sucedió es que una señora quería irse porque tenía mucha ansiedad, porque estaba preocupada por su familia. Entonces intenta como fugarse, al final no puede. Y un poco la pregunta es, bueno, a ver, o sea, vamos a pensar cuáles son las causas por las que tú estás sintiendo toda esta ansiedad, qué te está preocupando, ¿no? O sea, esta preocupación es real, ¿no? Y un poco lo que se trabajó en ese espacio también es pensar cómo a la comunidad, es decir, a las demás integrantes de esa comunidad, les afectaba que se fuera, ¿no? Por ejemplo, se hizo un círculo y se le preguntaba primero cuáles eran sus razones. ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Primero cuéntame tus razones por las que te quieres ir. Y luego lo que se hacía era compartir, las compañeras compartían qué sienten ellas cuando alguien se quiere fugar. Por ejemplo, una decía eh, que sentía preocupación porque justamente no sabían a dónde iban a ir, ¿no? O sea, como era un lugar lejano, la verdad no es tan fácil como acceder, pues era un poco peligroso. Entonces, esa fue una, ¿no? La otra le comentó que se preguntaba ella misma, ¿no? Decía, es que quizás se quiere ir porque a lo mejor no está cómoda con nosotras, ¿no? Y habría que pensar por qué no está cómoda con nosotras. Entonces, justamente como que intentaban unirse otra vez y decir, bueno, aquí estamos todas para apoyarnos. Entonces, creo que hay una diferencia entre eso a llegar y decirle, por ejemplo, este grupo puede ser preventivo y es terapéutico, ¿no? A diferencia, o más bien la diferencia que sería con un apadrinamiento, un amadrinamiento, es que no va a escuchar del todo las razones, ¿no? Y quizá te termine diciendo, sí, yo también me quise ir cuando mi mamá vino. Bueno, a ver, y yo les pregunto a ustedes. Cuando nos sentimos mal, ¿realmente nos importa escuchar que al otro también le pasó lo mismo? Exacto. No nos importa. O sea, si yo te digo, me estoy sintiendo mal porque esto, porque el otro, y tú vienes y me dices, sí, es que yo también ya pasé por eso, pues tú vas a decir, ay, pues es que a mí qué me importa que ya te pasó. Qué padre que tú ya estás ahí, qué padre que ya lo viviste, ¿no? Pero pues déjame hablar de esto, ¿no? O sea, escúchame. Entonces creo que es un poco la temática dentro de un taller de prevención, es que puedan hablar de lo suyo sin afán de decir, sí, es que yo también lo viví y yo también esto y pues yo le hice así, ¿por qué no lo intentas por acá? ¿No? O sea, más bien, pues a ver cómo le harías, ¿no? Tú para enfrentar esta situación, ¿no? En lugar de llegar y decirle, es que me llegan mucho como estas historias donde me decían que se querían ir porque se agobiaban de la mamá, se querían drogar porque se agobiaban de la mamá. Y justo en lugar de llegar y decirle, oye, pero pues no has pensado, que pues haz la paz con tu mamá, ¿no? O por qué no,
O ¿por qué no le pones un límite a tu mamá? O fíjate que yo le hice así, ¿no? O sea, en lugar de eso, pues más bien pregúntale, bueno, ¿y qué has pensado, qué quieres hacer con eso, ¿no? O sea, ¿qué has pensado de esto, no? Y a lo mejor te empieza a decir, no, pues he pensado en mudarme. Ay, ¿y a dónde has pensado en mudarte? ¿Y qué estás ahí generando? Deseo, deseo y construcción. ¿Por qué? Porque ya estar pensando en otras opciones. Ya no es solamente como, no, pues ya salte de tu casa o ya no es ya no es un imperativo, ¿no? Ya viene desde él mismo. Y cuando viene desde uno mismo, tiene más efecto en la acción. No sé, piénsalo. ¿Cómo lo ven? ¿Qué más piensan? ¿Qué otras diferencias o qué diferencias ustedes notan, aunque no sean madrinas, aunque no sean padrinos? A ver, Nelson. Buenas noches a todos, pues sí, sí, maestra, pues también, el día de hoy, yo también así tengo el servicio de ser padrino, ¿verdad? Por ya así, tener ciertas 24 horas aquí, de esta agrupación, y en el cual, pues sí, como lo comentaba algunos de los compañeros, pues poder ayudar así al compañero, ¿verdad? Así a los que nos piden así en su momento que seamos sus padrinos, ¿verdad? Y poderlos así, pues, orientar así en su proceso, ayudarlos, ¿verdad? Porque, pues, de eso se trata, estar así en una agrupación y a veces, pues, se batalla con los compañeritos, con los hijados, porque a veces, pues, no quieren llevar así las sugerencias que se les dicen, ¿verdad? Y como así hace poco, pues, estaba así como lo que decía Chuy ahorita, mi compañero Jesús, pues, de los compañeros, como a veces, pues, no ponen atención, no ponen de su parte ahorita que les preguntaba a ustedes los tamizajes, cómo nos fue, pues, de mi parte, salió todo bien, ¿verdad? Pero anteriormente habíamos hecho unas pruebas así, unos trabajos así de que los había encargado el profesor Aarón y yo con el compañerito que yo estuve trabajando, yo desde un principio lo noté muy deshonesto, ¿verdad? En las pruebas de esa de ansiedad, de depresión, de psicosis, de todo eso, fue un tiempecito atrás, le estoy hablando de hace un mes y medio atrás o dos, y el compañerito, pues muy deshonesto en sus preguntas, en sus respuestas más que nada. Y hace, ¿qué será? Unos 15 días que vino la familia por él, ¿verdad? Pero él decía que él quería, pues superarse, quería, pues, cambiar, ¿verdad? ¿Y cuál fue la sorpresa que salió a de cuenta un lunes y ya para la noche así pues así lo supe, lo hicieron saber que ya se andaba drogando, fíjense, o sea, fue un compañerito que yo traté en su momento, pues, de la mejor manera, ¿verdad? Y le daba buenos consejos, y pero pues nomás a veces juegan la parte, ¿verdad? Juegan la parte y ya cuando están afuera, pues les cambia todo, ¿verdad? Porque pues yo también se lo puedo decir como residente que soy, ¿verdad? No soy nuevo aquí en el programa, yo ya soy residente y es por eso que va aprendiendo uno cada vez más, ¿verdad? Y para no volver a fallar, en mi caso personal a fallar, ¿no? ¿Verdad? Pero eh, el día de hoy le digo, pues, agradecido con Dios porque pues estamos aquí, pues, en la lucha constante, ¿verdad? Que no es fácil, usted, profesora, no es fácil para cada uno de nosotros, estamos así, pues, en un anexo, en un centro de orientación, ¿verdad? Pero pues sí se puede, ¿verdad? Yo el día de hoy también pues me siento gustoso conmigo mismo por haberme dado la oportunidad, sí, el padrino de darme así pues este curso, ¿verdad? De consejero, ¿verdad? Que yo la verdad no quería, la verdad, ¿verdad? No por lo económico, sino porque
pues no sé, ¿verdad? No retengo así muchas cosas, ¿verdad? Porque ya la droga, pues lo daña a uno en su momento, ¿verdad? Pues gracias a Dios ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos al pasito, pero sí, me siento orgulloso de que primeramente Dios pueda lograr pues, pues poderlo, terminar este curso, ¿verdad? Porque la verdad nunca he hecho nada en mi vida, siempre, pues, todo lo he hecho a medias, lo he dejado a medias. El día de hoy, pues, estoy, esforzándome, quiero así, seguir perseverando para poder ser mejor cada día, ¿verdad, profesora? Pero sí, como le comento, pues no es fácil trabajar con los usuarios, ¿verdad? Pero tampoco es imposible porque pues tenemos que tener tolerancia, comprenderlos, ¿verdad? Porque que no se nos olvide que también en su momento también como nuevos, en mi caso personal, pues también pues, batallaron conmigo, ¿verdad? Porque llega uno pues, todo rebelde, soberbio, ¿verdad? Ingobernable, pero pues con el tiempo lo van domando uno, ¿verdad? Lo van uno alineando, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿verdad? El día de hoy, pues hacer lo mismo con los compañeros que van llegando, ¿verdad? Darle de la mejor manera la buena voluntad, la tolerancia, la comprensión, porque por lo que yo dé es lo que yo voy a recibir y pues no les quiero dar café cargado, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Mejor de la mejor manera atenderlos y comprenderlos pues, salir todos adelante, ¿verdad? Y ese es mi comentario, profesora, ¿verdad? Gracias, Nelson. No, no les des café cargado, mejor deja que se lo preparen. Gracias. Javier, Sí, maestra. Fíjese, maestra, les quiero comentar que yo voy y comparto a unos anexos, pues. Me dicen padrino, pero la verdad yo no soy padrino porque es una responsabilidad muy grande. Pero lo que yo sí veo de diferente a lo que a lo que yo estoy estudiando aquí es que nosotros no vamos a dar consejos ni vamos a imponer nuestra historia de vida, sino que vamos a acompañar al usuario y sobre todo tener la escucha activa, o sea, escucha empática y poder, en base a lo que él nos comparta, sobrellevarlo y hacer que de él nazca, de él evoque las soluciones o los primeros pasos que él puede dar para poder sobrellevar su enfermedad, maestra. Eso es lo que yo veo la diferencia. Gracias, maestra. gracias a ti, Javier. Sí, justamente esa es la diferencia, ¿no? Y ya se los compartía que precisamente, y lo ponía aquí, que el riesgo con la terapia de pares es que hay una confrontación de alguna manera violenta porque hay una invalidación de la historia del otro, ¿no? Por estos factores en donde uno impone, ¿no? Impone una vida, ¿no? Impongo mi vida porque yo sé cómo se hace, ¿no? En tanto padrino, impongo, o sea, hay una imposición, ¿no? Y es pesado para el padrino también sostener esa posición porque al final del día muchas veces no nos van a hacer caso, ¿no? Yo creo que casi nunca. Y al contrario, ¿no? Parece que llevan la contraria, pero justo no se trata de ni de que nos hagan caso ni de que nos lleven la contraria, sino de que tomen decisiones, ¿no? Esa es la posición, ¿no? Cuando uno les permite hablar, también les permites que se hagan cargo de su vida, ¿no? Es como, a ver, pues, no sé qué tengas, pero pues tú hazte cargo, ¿no? O sea, porque de eso se trata, de que cada uno pueda hacerse cargo. Seguramente lo habrán escuchado mucho del profesor Aaron, ¿no? Como hacerte cargo de lo que haces, de lo que no haces, ¿no? Incluso, ¿no? De cómo enfrentas las cosas que te duelen. Entonces, sí, es un poquito la idea. Gracias, Javier, me parece muy, muy puntual. Em, Bien, más consideraciones a la hora de hacer la prevención, el taller, perdón. Pues justamente vamos a ir pensando, ya les pido que para la siguiente clase vayan pensando estos factores de riesgo. Sé que ahorita los agarré en curva,
y se concentraron en llenar los formatos, el formato, pero se trata también de que comprendan y un poco vean lo que están llenando en esos formatos, ¿no? Entonces, les pido que vayan reflexionando, que vayan incluso si quieren anotando, subrayando, como ustedes lo consideren, pues estos factores protectores y estos factores de riesgo, porque vamos a llevar a cabo un taller, ustedes lo saben, un taller con fines de prevención, ¿no? Y bueno, un taller pues tiene muchas implicaciones. Más adelante veremos un formato de los pocos formatos que vamos a llenar en esta clase, que justamente es una carta descriptiva. Pero pues para esto necesitamos ir pensando ciertas cosas, como el nombre de nuestra intervención. En este caso, ustedes ya tienen a la población casi que segura, ¿no? O sea, ustedes eh, casi pues van a ir porque tienen que ir los usuarios. Pero supongamos que más adelante ustedes deciden abrir un taller abierto, ¿no? Un taller en otro lugar, en otro espacio, e incluso deciden llevar a cabo talleres y generar dinero de eso, ¿no? Pues de eso también se trata, que ustedes en algún punto puedan ganar algo de todo esto. Y pues imaginemos que vamos a llevar a cabo este taller, por ejemplo, en una primaria, ¿no? Supongamos que, en una secundaria. Supongamos que justo les dicen como, oye, pues fíjate que están contratando talleristas, ¿no? En la primaria, en la secundaria, perdón. ¿Cómo ves, no? Puedes realizarlo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues planear esto. Tienes que hacer todo lo que hemos hecho. Se les va a ir facilitando. Pero el taller tiene que tener debe de tener, perdón, un nombre llamativo. ¿Por qué? Porque si ustedes abren una convocatoria para su taller, pues debe de llamarle la atención a estas personas, a su población, ¿cierto? Si ustedes ven un taller con un nombre aburrido o un taller que se ve como así como muy simple, pues no van a querer asistir, ¿cierto? Digo, en este caso ustedes ya tienen a la población casi que asegurada, pero si no tuvieran a una población asegurada y quisieran hacerlo en otro espacio, pues tendrían que buscar un nombre que sea acorde. Recordemos en qué consisten los nombres, algo acorde a lo que van a realizar, pero también que sea llamativo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí puse dos. Ustedes vayan pensando porque deben pensar un nombre para su taller. Tengo dos ejemplos y no pueden usar estos, ¿ok? Dice, taller sobre las consecuencias del abuso de sustancias. Ya recordemos que un título, sí, un título nos da como una idea global, una idea general de lo que va a consistir una actividad. ¿Vale? Entonces, si yo leo este título que dice Taller de las consecuencias del abuso de sustancias, pues me imagino que va a hablar justamente de consecuencias a lo mejor físicas, consecuencias psicológicas, ¿no? Pero se va a enfocar en consecuencias. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque el taller o sea, el título me está diciendo eso. Sería lo ideal. Por ejemplo, otro que dice, reconstruyendo mi historia, herramientas de afrontamiento y reducción de riesgos. Aquí no me va a hablar sobre las consecuencias del abuso de sustancias, sino que va justamente a tratar de replantear justo alternativas, ¿no? O estos factores protectores para, para confrontar lo que es el abuso de sustancias, ¿no? Entonces, justamente vayan pensando en un título para que cuando tengamos que llenar el formato, ya se den una idea, ¿no? ¿Y cómo se va a construir? Ay, perdón. ¿Cómo se va a construir este título? Pues justo a partir de lo que ustedes quieren trabajar. ¿Y cómo saben que quieren trabajar? Pues por los factores protectores y de riesgo que identifican de su población. ¿Ok? Eso es importante. Si ustedes llegan y me dicen, no, es que yo quiero trabajar las recaídas, ¿no? Y te digo, ok, ¿por qué vas a trabajar las recaídas si toda tu población es su primer internamiento? O sea, ¿cómo me vas o cuál es tu justificación para hablar de recaídas? Porque también se puede justificar. Pero si tu población no te está dando esos factores y hay otros más relevantes, como decíamos hace rato, de atención prioritaria, entonces el taller tendría que tratar de eso, ¿están de acuerdo? Por algo hicimos todo este trabajo. No fue nada más porque sí, es justamente para hacer una intervención, ¿cómo se dice? Una intervención enfocada a esta población. No es lo que a mí me dé la gana, no es porque a mí me guste, no, o sea, no es porque a mí me funciona, no es porque es fácil, no, o sea, si ustedes hacen una intervención solo porque es fácil, porque les gusta, porque es lo que conocen,
ya, o sea, ahí olvídense que van a continuar. Bueno, no tan así, no soy tan dura, pero sí hay que pensar, sí hay que pensar en estos factores protectores. Sí, yo debo encontrar una relación entre lo que van a trabajar y los factores de riesgo y protectores que arroja su población. Si yo no encuentro esa relación, la planeación se va para atrás. No tiene caso trabajar ciertos temas si su población no lo necesita. Si tu población lo necesita, sí. Si no lo necesita, mejor no. Mejor pensemos en otras cosas. ¿Qué más? Pues justamente, ay, vuelvo a compartir la presentación, pero está ahí, ¿no? ¿Qué más se tiene que pensar o cómo se va a pensar? Hay que ir pensando en actividades. ¿Qué actividades puedo realizar y por qué? Esto es importante. Siempre preguntarnos por qué estamos haciendo ciertas cosas. Por ejemplo, eh, bueno, les voy a dar algunos ejemplos de actividades conforme vayan pasando las clases para que porque si no van a decir, maestra, pues es que nos dice que actividades, pero no sé qué actividades realizar. Pues vamos a ir pensando en algunas, ¿no? Pero justamente, qué vamos a pensar cuando queramos realizar una actividad? Pues los objetivos de esa actividad, ¿no? Si mi actividad tiene el objetivo de una integración, pues justamente lo pongo en el área de integración y ¿en qué momentos iría una actividad de integración? ¿Al inicio, a mitad del taller, al final? ¿Cuándo? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, Dani, ¿en qué momento haría una actividad de integración? Una actividad de integración sería como la actividad rompehielo, ¿no? Que ese es el principio. Exacto, sí, gracias, Dani. Exacto, tendría que ir al inicio, ¿no? Si hago alguna actividad de diversión o alguna actividad se me olvidó este nombre, ahorita lo recuerdo. Pero si quiero hacer una actividad de diversión, podría ir a mitad del taller, ¿no? A mitad del taller, ¿por qué? Porque llega un punto en el que a lo mejor los usuarios también se estresan, se cansan, ¿no? Entonces, habría que meter ahí otra actividad. Si quiero hacer un break, un descanso, un cafecito, pues también sería a la mitad. No podría empezar con el descanso al inicio, ¿no? Claro, les puedo dar un café, pero de eso a darles un tiempo para tomar café ya tendría que ser como a mitad de la sesión, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a intentar planear todo esto. Hay una planificación, hay una estrategia, hay un porqué de las cosas que vamos a ir realizando. Para esto es necesario ir pensando qué tiempo me va a llevar cada cosa. Ustedes ya más o menos han tenido un acercamiento, si bien no a toda la población, o también puede ser, ya se han dado cuenta qué es trabajar con la población, ¿no? Y a veces implica tener que arrancarles las palabras, ¿no? Y habría que pensar, eso también lo vamos a ver, de qué manera podemos hacer para que hablen y que no solamente se trate de la voz, ¿no? Hay diversas formas de hablar. ¿Qué tiempos nos va a llevar esto? Precisamente conforme a lo que yo también ya conozco un poco de mi población. em, y qué material voy a ocupar para realizar estas actividades. Todo esto hay que irlo pensando, pero lo primero que van a hacer es pensar qué cosa, Edgar. Para la siguiente clase, ¿qué deben de traer? Si estuviéramos en presencial, les diría que un chocolate, pero sí, Edgar, adelante. Lo que nos comentó ahorita, Sí, qué deben de traer ya pensado para la siguiente clase? bueno, yo apunté que es nombrar nuestro taller de nuestra intervención A partir de... y, Ajá. ah, ajá, y qué tipos de actividades podemos realizar con un fin objetivo. Ajá, pero para esto primero debo pensar mis factores de riesgo y de protección, recuérdenlo. ¿Sí? Sí. Antes de pensar en las actividades y en el tema y demás, tengo que pensar en mis factores de riesgo y de protección. Y conforme a eso nos vamos a ir enfocando, ya sea que su población requiera más atención en los factores de riesgo o más atención en los factores de protección, lo vamos a ir valorando ahí.
pero ustedes ya váyanlo trayendo, ¿no? O sea, ustedes son los que se han acercado a esta población y por ende conocen un poco más. Nos queda poco tiempo, y digo poco tiempo para la actividad que sigue, pero vamos a realizarla. Bien, vamos a llevar a cabo una actividad, los voy a dividir en grupos. Si quieren tomar ahí una foto, porque es un poco, lo van a tener que discutir, entonces les recomiendo tomarle una foto. Bien, la actividad se llama refugio subterráneo, ¿ok? A ver, Alejandra, ayúdame a leer, por favor, este párrafo. Ha ocurrido un ataque nuclear inminente. A pocos metros hay un refugio subterráneo, completamente equipado con suministros para varios años. Sin embargo, el refugio solo tiene capacidad técnica y el oxígeno para 4 personas. Afuera hay 8 candidatos esperando entrar. Si entran más de 4, el oxígeno se agotará y todos morirán. Tienen exactamente 15 minutos para ponerse de acuerdo de manera unánime sobre quiénes son las 4 personas que entran y quiénes se quedan fuera. Si no hay acuerdo unánime, al sonar la alarma, la puerta se cerrará automáticamente y nadie entrará. Bien, gracias. ¿Ya le tomaron foto? Porque no vamos a leer los participantes. Estas son las 8 personas que están fuera del refugio. ¿Ya? ¿Ya todos? Ok, lo voy a quitar, ¿vale? Bueno, veo que todavía no están. Ya lo voy a quitar. Bien, entonces los voy a dividir en grupos aquí en Zoom. Van a tener únicamente em, 15 minutos, 15 minutos. ¿Y qué significa de manera unánime? Precisamente que todos deben de estar de acuerdo. Si uno de ustedes no está de acuerdo, adiós. Ok, entonces pues ocupen su capacidad de argumentación. Ustedes pueden, ¿vale? Permítanme. Bueno, los veo en un momento. Ahí van ingresando a sus grupos. ¿Ya les dio la opción? Ya. Me regresé a la clase, maestra, me salí. ¿Me puede regresar? ¿No te da la opción de regresar, Alejandra? No. Ah, espera, Alejandra, listo. Ah, Gracias. sí. ¿Ya te dio la opción? No. A ver, listo. No, ahí está ya, gracias. Sí, a ti. Ustedes, Eric, Antonio, eh, Nicolás, ¿te volviste a regresar, Alejandra? Sí. Sí, es que cuando le pongo en yo y que quiero escuchar, se regresa. Ah, ok, a ver, lo vamos a intentar una vez más. Debe dejarte. Ok. Antonio, Eric, ¿no los deja ingresar? ¿No? ¿No te deja, Alejandra? No, me sigue regresando. Cuando ya pongo que quiero escuchar el equipo, me regresa. Ok, qué raro. A ver, vamos a intentar una vez más. Déjame ver en dónde estás. Alejandra. Bien. A ver, ojalá ya te deje. Si no, aunque nada más les escribas para que no te saque.
¿Cómo les, cómo les fue? Los veo con muchas sonrisitas. Espero que hayan solucionado algo y no se nos mueran tantas personas. No, hay unos 30 segundos más, profe. 30 segundos más y se resolvía. ¿Cómo les Sí. fue? A ver, fueron tres grupos en total. El grupo uno. ¿Cómo? ¿Ese quién era? Estaban. Parece que era el mío. No, no, creo que tú estabas en el segundo, en el tercero, Nicolás, creo. O no sé, a ver, ¿ustedes recuerdan? No. No, ¿no vieron? Bueno, a ver, únense por grupitos. ¿Quién estaba con Nicolás? Yo. Edgar, Avi, mm, Jesús y Oscar. Bien, ¿qué resultó? ¿Qué vamos a salvar? ¿Estamos todos de acuerdo en que vamos a salvar a la científica, al niño, al agricultor y al mecánico? Ok, ok, a ver, vamos a leer. A la científica Sí. es especialista en radiación y biotecnología, Ajá, embarazada de 4 meses. ajá, Al niño, que es un menor con coeficiente intelectual sobresaliente, pero sin habilidades prácticas de supervivencia ni redes familiares. ajá. El mecánico, dijeron, Sí. experto en reparar motores, plantas eléctricas y sistema de ventilación. Actualmente se encuentra en tratamiento activo por adicción a sustancias, ¿ok? Y por último, Nicolás. Y el agricultor. Y el agricultor, ok. Hombre de campo que sabe cultivar alimentos, purificar agua y construir estructuras, pero con antecedentes de alcoholismo grave e historial de violencia intrafamiliar. Qué fuerte. Gracias, Nicolás. Ahorita me platican un poco por qué. ¿Quién estuvo con Eva? Bien, bien. Que de ustedes, del grupito que estuvo, ¿quién quiere participar y decirme a Yo, quiénes eligieron? pues, la Dani, líder va a ser Eva. Eva es la que tiene Eva es la líder. Eva, ya te eligieron. Ok, nosotros nos faltaron literal, sí, los 30 segundos porque ya estábamos así como cerrando las votaciones. Nada más pudimos como ponernos de acuerdo con tres, que era la científica, el mecánico y la líder comunitaria. Y Ok, nos faltaba, estábamos ahí como que un poquito en disputa con el agricultor. ok, gracias. Gracias, Eva. Y por último, en el equipo donde estaba, ¿quién es? ¿Quién falta? ¿Quiénes faltan? Perdón. El de nosotros. Nosotros, Ah, maestra. ustedes. ¿Quién quiere participar? ¿Quién me cuenta? ¿Quién guste? A ver, Janet. Bueno. Este, pues nosotros agarramos a la científica, a la gente de seguridad, porque pues había de supervivencia, al agricultor, obviamente tenemos que seguir creando más cosas, y el niño huérfano. Ok, gracias. Ahí van coincidiendo, ¿no? Van coincidiendo. Am, pues sí, nadie salvó al médico de la tercera edad. Qué lamentable. Y nadie salvó a la jueza tampoco. Al parecer, si estudias derecho, te mueres. Y, y ya, ¿no? O sea, como que ahí más o menos se fueron. Qué Ni el crueles. militar. Ni al militar, qué crueles, qué crueles. Bien, pues, em, a ver, algunos de ustedes, de los que participaron, a ver, cuéntenme un poquito cómo fue la dinámica. Digo, me importa mucho lo que reflexionaron, claramente, pero un poquito cómo encontraron la dinámica, hubo mucha controversia, cómo les fue con eso. ¿Quién quiera participar? Sí, Dani. Es que yo y, bueno, uno de mis compañeros estábamos en un debate, una controversia entre el agricultor, sí, porque o sea, ahí en la instrucción está diciendo claramente que hay suministros suficientes para 4 personas, para creo que 4 meses, no me acuerdo. O sea, yo creo que de nada nos serviría que sepa plantar o que sepa de hacer rendir la comida si hay suministros suficientes para 4 personas. Gracias, Dani. Ok, hubo controversia. Me gusta la Esa es la reflexión. única controversia en la que estaba con mi compañero, pero de ahí
Gracias, Dani. Sí, Eva. También, bueno, yo como que estaba en controversia porque decía que era como, tenía historial de violencia intrafamiliar, entonces yo les decía como que el alcoholismo no importaba tanto, sino como que se podía poner violento ahí con los demás. Gracias, Eva. Muy bien. Antonio. Antonio. Es que yo estaba en debate con mi compañero Daniel, porque la agricultura, o sea, es que sí es algo fundamental en la vida diaria, no puede hacer tal vez rendir más la comida, dice que para 4 meses, pero tal vez él la pueda expandir cierto más tiempo, sin necesidad de que gasten tanto. Ahora sí, mi opinión es yo estaba en eso con mi compañero Daniel, llegamos a la conclusión. Gracias. Gracias, Antonio. Nicolás. Acá dijimos adictos del mundo, únanse. Este es su lugar. Y no, no, pero pues es que, o sea, ¿para qué queremos una juez y para qué queremos una líder y para qué queremos eso? Sí, pues no, o sea, no es como que vayan a ejercer, o sea, porque pues el derecho de vida todos lo tienen, o sea, ahí no podemos, negar, ¿no? Ahorita acabo como de pensar que pues a lo mejor con la embarazada pues van a ser 5 y entonces se les van a ir la comida más rápido y se van a morir todos. Pero por eso tienen al mecánico para que los vuelva a sacar y a la científica que hace una bomba y pum. Pero al final del día, pues es que, o sea, siento que por derecho de vida todos, hasta el viejito, la jueza, todos, ¿no? Pero también como para convivir a lo mejor pues como que personalidades tan cuadradas o tan difíciles como el médico, la jueza y el policía, híjole, ¿no? Y pues siguiendo ese descarte, pues la líder no tiene a quién liderar, entonces, punto. Ahí mejor con los otros. Ok, gracias por compartir sus argumentos. Quiero decirles que todos son altamente funables. No, no es cierto. No, bueno, o sea, creo que justo la intención de esta actividad es un poco volver a replantearnos si hay cosas buenas o cosas malas, ¿no? Esto que les decía hace un momento, como la diferencia entre la ética y la moral. Definitivamente no había una respuesta correcta. No es que pudiéramos decir, estos eran los que tenían que salvar, ¿no? Y como bien dice Nicolás, todos deberían tener el derecho a vivir, ¿cierto? Independientemente de su historial. Pero pues obviamente a nosotros se nos juegan como ciertas cosas, ¿no? Emociones, ¿no? Una cuestión ahí moral que tenemos todos y que nos hace pensar quiénes tendrían derecho a seguir con vida y quiénes no, ¿no? Pero creo que justo es un poquito para que se den cuenta que no hay una respuesta correcta, que hay que seguir como... em, y que todos tenemos derecho a vivir. La verdad me sorprendieron al elegir a los alcohólicos y adictos. Pero diría Nicolás, bienvenidos aquí también ustedes, como alcohólicos y adictos, ¿no? O sea, al final, digo, está mal dicho, yo lo sé, era un chiste, pero creo que al final del día es verdad, ¿no? O sea, todos deberíamos poder entrar. Sí, Javier. Maestra, así de difícil es la enfermedad de la adicción, ¿eh? Es multifactorial. Aquí, como nos puso un problema que nadie nos poníamos de acuerdo, esa es la verdad. Es muy difícil. Exacto. Exacto, pero me da gusto que al final lo lograron, o sea, lograron como ceder, ¿no? O sea, incluso en eso es difícil ceder, porque obviamente esta actividad tiene varias intenciones, dentro de ellas pensar la cuestión ética, como les decía, con eso, ese fue el tema de la clase prácticamente, pensar como nuestro lugar como preventores. Pero también pensar en el trabajo en equipo. Quiero comentarles que la prevención, si bien ahorita solo van a hacer un taller y quienes están en parejas o en equipo pues van a trabajar con otros, pero la prevención es un tema de trabajo en equipo. Es un tema de trabajo en equipo porque obviamente pues no, con un taller las personas no se curan, con un taller no van a estar ya al 100, ¿no? Hay muchos factores que van a seguir ahí de riesgo. Y justamente hay que trabajar en equipo. Es difícil, como dice Javier, nadie nos poníamos de acuerdo, ¿no? O sea, que si esto, que si el otro. Y me da gusto ver que la mayoría lo logró, que al menos lo intentaron, incluso cediendo, ¿no? Incluso cediendo.
aunque no estuvieran de acuerdo con alguna cosa, ¿no? Entonces creo que a veces es importante eso porque quiere decir que se escucharon, ¿no? O sea, que pudieron como escuchar la perspectiva, ¿no? Que pudieron argumentar también su visión. Y pues nada, es un poquito también una muestra de las terceras intenciones para que vean que hay distintas formas de hacer pensar a las personas. ¿Ok? Hay como, no solamente se trata de exponer temas, sino de este tipo de actividades que si se dan cuenta los hace pensar, ¿no? Y sí, los puso así como chin, o sea, pues, híjoles, pero ¿por qué el niño, no? O sea, creo que solo un equipo eligió al niño, ¿no? Y nadie pensó en los niños, ¿no? Entonces justo, pues también eso, ¿no? Ver un poquito, mirar un poquito nuestras ideas, ¿no? Y pues decirles que la mayoría de ustedes fueron completamente capitalistas porque eligieron por la función que cumplían. Así como este no sirve porque ustedes ni iban a estar ahí adentro, pero ya ustedes andan Pero pensamos en los demás. pensaron O en los sea, demás. nosotros fuimos empáticos porque pensamos en los demás. Muy bien, gracias, Janet. Exacto. Muy bien. Pues nada, sería todo por hoy. Me da gusto que hayan podido divertirse un ratito y aquí conciliar las ideas. Nos vemos el siguiente lunes. Descansen. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Hasta lunes. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.